hermanos. Ocupe su lugar, por favor, y vamos a compartir la palabra que el Señor nos ha dado para entregárselas el día de hoy. Amén. Bien. Hemos cantado prácticamente como en resumen lo que hace 8 días compartimos, ¿no? La obra completa y perfecta de Cristo vista desde todos los ángulos. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su pronto regreso. Porque Cristo Jesús viene, amada iglesia, amén. Cristo Jesús viene y esa es la verdad, la cual es nuestra esperanza, ya que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. Amén. Y hay unas expresiones que Jesús hizo referente a su Padre y a su Padre Celestial, que nos deja también ver esa faceta de hijo de Dios, del único, del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amados, voy a iniciar compartiéndole el tema o de lo que quiero compartirles es la paternidad de Dios. Yo quisiera partir desde un pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 27. Partiendo de esta Escritura, no sé si me vaya a tomar a lo mejor más domingos para compartirle la paternidad de Dios. Y Mateo capítulo 11, versículo 27, partiendo de allí, quiero compartirles en el nombre del Señor. Bien. ¿Sí lo tiene ya a la vista? Muy bien, vamos a ver y a leerlo en el nombre del Señor. Sígalo con su vista, dice la palabra de Dios. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Lo voy a volver a leerlo en el nombre del Señor, si quiere nuevamente acompañarme con su mirada. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Amén. Estaba viendo en una de las concordancias de la Biblia, la NBI, y a lo mejor para no errarle, quiero buscarle el dato, aquí lo tengo. Al buscar en la concordancia cuántas veces aparece la palabra Padre, según la concordancia del NBI que viene en esta versión que tengo, aparece 1026 veces la palabra Padre. O sea, 1026 veces. Y ahí menciona todos los libros y todos los versículos en los cuales aparece la palabra Padre. Y vuelvo a repetirle, esto es en la NBI. En lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, o entre los judíos le dicen la Tanaj, lo que son los libros desde el Génesis hasta Malaquías. Quiero buscarle el dato aquí para que vea cuántas veces, porque son más de 600 veces las que aparece la palabra Padre en la Tanaj o en el Antiguo Testamento. Son tantas que aquí el scroll para llegar a esas veces me está costando, pero quiero darle el dato completo según parte de esta concordancia. Ya después, desde luego, si usted la quiere buscar como concordancia NBI, va a ver cuántas veces aparece la palabra Padre. Apenas voy en los profetas, ya voy llegando, ya casi llego. Ok, Malaquías 3:10 es el último versículo el cual menciona la palabra Padre o padres, y
aparecen, según esto, 671 alusiones a la palabra padre o padres o que se relacionan con esa palabra. 671 veces. Ahora, de esas 671 veces que aparecen según la concordancia NBI, de esas 671 veces, son muy pocas las veces que hace referencia a Dios como Padre. O sea, cosa curiosa, ¿no? 671 veces aparece la palabra Padre en la NBI, pero muy pocas de esas 671 se relacionan a la palabra Padre como refiriéndose a Dios. Son muy pocas. De hecho, en la concordancia aparecen menos de 15. Y escuche esto. Bueno, de las demás se refieren a Padre, pero a Padre terrenal, no como al Padre celestial. O sea, hace alusión a los padres terrenales. De hecho, la primera palabra que aparece Padre en el Génesis está, que es el libro de los principios, es cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa es la primera vez que menciona la Escritura la palabra Padre. Y no se refiere a Dios, sino se refiere a las personas, a los seres humanos que Dios ya había creado y que cuando crea a Eva, es más, Dios está profetizando algo que todavía no había. No sé si lo logra captar, no había en ese momento, no había padres humanos. No había padres humanos. Estaba implícito dentro de Adán y dentro de Eva, pero no había padres. ¿Tenían hijos Adán y Eva? Aún todavía no tenían hijos. Y cómo Dios habla y expresa esto a través de Moisés, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, y se hace alusión. Se dice que la primera vez que se menciona algo en la Escritura tiene mucha relevancia. O sea, Dios ya estaba profetizando que los humanos, los seres humanos iban a ser ¿qué? Iban a ser padres. Y que los hijos tenían que dejar en específico al varón, y refiriéndose al varón dice, por tanto el hombre, Ish, en hebreo Ish, dejará a su padre, Ab, y a su madre, y se unirá a su mujer, Isha, varona, que del varón fue tomado, y se unirá a su mujer, y serán los dos en una sola carne. Dejará al padre y a la madre. Esa es la primera vez que se hace alusión, pero no dice y se refiere a Dios como padre, sino se refiere a los seres humanos que iban a ser padres y que los hijos iban a dejar a padre y a madre cuando se uniera a su respectiva mujer. Amén. Cosa curiosa, ¿no? Ahora, yo me hacía preguntas, yo creo como todos ustedes, bueno, ¿por qué aparece tan pocas veces en la Escritura la palabra Padre y refiriéndose a Dios? Porque dentro de los planes que Dios tenía, no era precisamente que en la Tanaj Dios se revelara, o sea, se mostrara abiertamente como Padre, sino hasta que viniera Jesucristo. Porque también recuerde esto, que en el contexto humano, ¿hasta cuándo se nos llama padres? ¿Hasta que qué? Hasta que se engendra un hijo. O sea, no se les llama padres antes, hasta cuando se engendra un hijo. Entonces, ¿Dios ya era padre antes de que viniera Jesús al mundo? Sí, sí, porque por la eternidad Él ha tenido ¿qué? Un hijo. Y su hijo es por la eternidad. Esa es una faceta de Cristo Jesús, no solamente su obra como lo vimos hace 8 días, sino la faceta de la eternidad de Jesús. O sea, en la eternidad ya era hijo con el Padre. Ya era el hijo con el Padre en la eternidad. Y esto es algo que debemos nosotros entenderlo desde la eternidad. Pero cuando a Dios se empieza a mostrar a los seres humanos, el primer plano en el que Él se muestra es como el Dios creador.
no como Dios Padre, sino como el Dios Creador. Y a los seres humanos sí les llama y le llega a decir que son padres porque ellos iban a engendrar hijos. Cosa curiosa. Pero dentro de esos textos, incluso, hermanos, de los que aparecen en la Tanaj o en los escritos, como le llaman, los salmos, los profetas, la ley, los profetas y los salmos, como Jesús lo mencionó en esas divisiones, incluso podemos ver versículo a versículo viendo la manera en cómo se refieren las escrituras al Padre Celestial. Y quisiera que hiciéramos una revisión porque después vamos a ir al Nuevo Testamento. No sé si nos diera tiempo y si no después lo vemos, pero quisiera que viéramos algunos pasajes de la Escritura donde se empieza a mencionar a Dios, aluciendo a Dios como nuestro Padre o el Padre Celestial. La primera cita la tengo en Éxodo 4, 22 al 23. Éxodo 4, segundo libro de la Biblia. Éxodo 4, versículos 22 y 23. Ok. Leo lo que dice la Escritura. Dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi, ¿es mi qué? ¿Qué le tenía que decir? Es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. ¿Sí recuerda la escena, hermanos? ¿Sí recuerda la escena? Es Moisés hablando ¿con quién? Con Faraón. Es más bien Dios primero hablando con Moisés lo que le tenía que decir ¿a quién? A Faraón. Vas y le vas a decir esto. Y es más, ya Moisés tenía su profeta que era Aarón. Es más, Dios tenía que hablarle a Moisés, Moisés tenía que hablarle a Aarón y Aarón tenía que decírselo a Faraón. Pero por implicación aquí está. Entonces, lo que le tenía dentro de todas las cosas que le tenía que decir, ya estamos hablando de las últimas plagas o de la última prácticamente, le dice, por cuanto no has dejado ir a mi primogénito, y expresa a mi hijo. Dese cuenta que en primer plano Dios no se refiere a alguien en específico, sino a un conjunto de personas. Y se refería a la nación de Israel que estaba esclava en Egipto. Dios consideraba a toda la nación como su primogénito y como su hijo. Y fíjense cómo es Dios. Envía perdón a Moisés y le dice, dile que por cuanto no ha querido dejar ir a mi primogénito, a mi hijo, voy a quitarle la vida a su primogénito. Qué tremendo de parte del Señor la sentencia de juicio sobre el faraón. Pero lo que quiero acentuar aquí es cómo Dios le llama a toda una nación, no a alguien en específico. Le llama a toda una nación, mi primogénito y mi hijo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, también hace alusión a la paternidad de Dios. Deuteronomio 1, 31. Deuteronomio 1:31 dice, y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. No dice directamente, yo soy tu padre, pero sí dice que los había guiado al pueblo de Israel por todo el desierto como un padre guía a su hijo. O sea, él estaba asemejando la relación que él había llevado con ellos en el desierto de guianza, de dirección, como el padre guiaba a su hijo. Y aquí hay otra alusión muy importante. Otra vez, pero otra vez dice el Señor a una nación, a un pueblo. Y es otra vez la misma nación, el mismo pueblo de Israel.
Nada más contrastándolo, hermano, con el versículo 27 de ese mismo capítulo, mire lo que dice. El versículo 27 dice: se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos ¿qué? Nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿Qué estaba diciendo el pueblo en aquel tiempo? ¿Que Dios los qué? Los aborrecía. Imagínense lo que estaban diciendo, Dios nos aborrece. Dios nos aborrece. ¿Por qué? Porque nos trajo al desierto y nos van a matar aquí los amorreos y los filisteos. Nos van a matar todos estos enemigos, nos van a matar. Y luego la respuesta de Dios, que es el versículo que decimos, ¿cómo los voy a aborrecer? ¿Cómo es que yo los voy a aborrecer? Si en el desierto yo los he guiado como un padre guía a sus hijos. Es más, en la noche dice que los fríos en el desierto son bastante intensos. ¿Y cómo se manifestaba Dios? En una llama de fuego en las noches. Y el calor intenso en el día, y Dios se manifestaba con una nube que les hacía sombra y los guiaba. Por eso dice el Señor, ¿acaso no han visto? ¿Y cómo los voy a aborrecer si en el desierto yo los he tratado como un padre trata a su hijo? Amén. Y dice, ay, yo quiero ese padre bien nice, que me trate así. Pero veamos también otra faceta de Dios como padre, ahí mismo en Deuteronomio 8:5, Deuteronomio 8:5. Mire lo que dice la Escritura, es otro pasaje precioso, porque aquí está el balance de la paternidad de Dios. Y se reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Vea cómo en Deuteronomio 31 dice, así como un padre guía a su hijo, pero aquí también le dice, así como un padre que disciplina a su hijo, así como un padre castiga a su hijo, dice otra versión, así también yo te castigo. O sea que la paternidad de Dios no nada más son abracitos y besitos y guianza. La paternidad de Dios también es disciplina, es castigo para la formación de sus hijos. Pero vea cómo otra vez el Señor muestra su paternidad no a una persona. Aquí la paternidad vuelve a hacer alusión a toda una nación. Deuteronomio 14, del 1 al 2. Dice así, eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel, ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Y aquí sí lo dice categóricamente. ¿Eres qué? Eres hijo del Señor, le dice a todo el pueblo. Eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel, ni te rapes la cabeza en honor a un muerto. Había unas costumbres paganas que tenían cuando moría alguno de sus familiares, y para que en señal de duelo vieran que sí se estaban lamentando por su familiar, algunos se cortaban, se hacían cortes en la piel hasta sangrar, como cuando en aquel hecho de Elías y los profetas de Baal dice que se sajaban, o sea, se hacían cortes en la piel. Pues unos, para manifestar su luto, su dolor por el familiar que se les moría, agarraban y se sajaban para que les doliera, ¿no? Otros se rapaban la cabeza y ya sabían que el rapado de la cabeza era porque estaba, ¿qué? De luto, porque el cabello era una muestra de honra, pero ahora sin cabello era un motivo de vergüenza, de deshonra, de dolor, de luto. Eso hacían los paganos, y el Señor les dice a ellos, dice, ustedes son hijos, le dice a todo el pueblo, ¿ustedes son qué? Ustedes son hijos de Dios y no tienen que hacerlo porque son un pueblo consagrado al Señor. Pero otra vez, hermanos, vuelve a hacer alusión
especialmente a una nación o a un pueblo. Vamos al Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Leo la escritura y dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Y otra vez hace alusión a la paternidad de Dios, ahora en el sentido de ¿qué? De compasión. Y habla también de manera general, pero ahora sí un poco más específico, con las personas, como dice aquí el Señor, con los que le temen. Y desde luego los que le temen son parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Hasta ahí, hermanos, definitivamente Dios se refiere en las Escrituras a Dios como el Padre referente a una nación. ¿Cuándo lo hizo Dios de manera específica hacia una persona? Veamos un pasaje de la Escritura que está en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Mire, nada más quisiera que ubicara su vista al principio del capítulo 7 para que contextualicemos las palabras que vamos a leer. ¿Qué dice el título de este capítulo? Según, bueno, si usted tiene la NBI, creo que sí aparecen títulos, dice, promesas de Dios ¿a quién? A David. Ok, entonces dentro de esas promesas, esta es una de ellas. Versículo 14. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Ahora, y uno dice, ¿y a quién se está refiriendo, no? Para que si se portaba mal, le dieran varas y azotes. Bueno, vamos a contextualizar otro poquito más. Versículo 8, empecemos desde el 8. Dice, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, guardaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos, como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. ¿Recuerda lo que quería hacer David? Quería construirle una casa a Dios, y luego Dios le dice, ahora yo voy a ser el que te va a construir una ¿qué? Una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como no se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre.
Punto. Es lo que Natán el profeta le va a decir al rey David. Amén. Y dentro de las promesas que le dice Dios por medio del profeta, es que su descendencia ocuparía el trono de manera perpetua o eterna. En primer plano, está hablando de su hijo. ¿Cuál de todos sus hijos? De Salomón. Porque él fue quien le edificó la casa a Dios. No podemos verlo, hermanos, el esplendor que tenía, de todos los lujos que pudo haber en aquel tiempo, que se lo hizo para Dios, esplendoroso. Años tardaron en construirle la casa al Señor y le quedó tal como lo propuso en su corazón y como lo hizo para la gloria del Señor. ¿Ok? Pero, pregunta, ¿se estableció el eterno reinado de Salomón como Dios lo quería? La respuesta es que no. Es más, Salomón le falló a Dios en uno de sus mandamientos y él dijo, lo voy a herir. Y sí, así pasó. De hecho, amados en el Señor, aunque la sabiduría de Salomón era muy grande, él llegó a desobedecer a Dios. Dice la Escritura que tuvo 300 mujeres reinas y 700 concubinas para empezar. Y que el corazón de muchas de ellas, porque no eran del pueblo de Dios, lo llevaron a adorar otros dioses. Y eso fue terrible. Entonces Dios no estableció su trono perpetuamente en la vida de Salomón. Quiero que vaya al Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Pero quiero acentuar algo antes de que pasemos al Salmo. ¿Cómo le dijo Dios que le iba a llamar a su descendiente, según el versículo 14? Yo seré su ¿qué? Su padre, y él será mi hijo. Aquí ya no habla del pueblo, aquí ya habla de una persona en específico, pero no cualquier persona en específico. Aquí habla de un ¿qué? De un rey. Dice, y ese rey yo le voy a llamar hijo y yo voy a ser a él padre. Yo voy a ser su padre. Y habla de una persona en específico. ¡Qué privilegio! Primero le llamaba a una nación y ahora le está llamando a una persona en específico, descendiente de David, que establecería su trono. Es más, hermanos, vemos cómo la paternidad de Dios se mostró en Salomón, que le dijo, pídeme lo que quieras. ¡Wow! Bueno, cuando el padre no tiene la capacidad de dar lo que quisiera el hijo, ¿no? Pues uno dice, hijo, pídeme lo que quieras, ¿no? ¿Quién podría decirle así a su hijo? Ay, papá, pues yo creo que no tiene la capacidad de darme lo que te pida, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que, y siempre nos vamos por el asunto económico, ¿no? De veras, ¿quién de los que tienen hijos se atrevería a decirle a su hijo, hijo, pídeme lo que quieras? ¿Quién lo haría? Ninguno. Gloria a Dios. Pero hermanos, aquí Dios a Salomón se le estaba mostrando como el buen padre y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió? Sabiduría. Y le dijo, como no me pediste otra cosa, yo te voy a dar sabiduría y también te doy lo que no me pediste. Ese es un buen padre. Es como, pídeme, hijo, ¿qué quieres? Mira, papá, yo quiero esto. Bueno, hijo, aquí está esto y también te doy esto y esto más. Y aquí está. Aleluya. ¿Quién quiere un padre así? Pero ahora vea cómo se lo menciona su paternidad a una persona. Vamos a ver Salmo 2, Salmo 2, 7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice la Escritura, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he
engendrado. Y hermanos, si usted lee completo el Salmo, realmente está hablando de reyes o del reinado también de David. Mire, vamos a leerlo completo, algunas partes. Dice, versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones en vano, conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ¿qué? Su ungido. ¿Quién es su ungido? ¿Su hijo es el ungido? ¿A quiénes se ungía en el antiguo pacto? ¿A reyes y a quiénes? Y a los sacerdotes, ¿no? Por regular, reyes y sacerdotes eran ungidos para el cargo que iban a llevar. Pero hay una expresión muy especial, tanto en la ley, en los salmos y en los profetas, refiriéndose al ungido. ¿Cómo se diría ungido en hebreo? Meshiach. A ver si me salió bien. O sea, y ya al español le decimos Mesías. El Mesías significa el ungido. ¿Y en griego? ¿Y en griego qué? Christos. Y en griego es el Cristo. ¿A qué se refiere entonces el Salmo? Porque está hablando de David, está hablando del rey David, del ungido. En aquel tiempo era un salmo que se estaba refiriendo al ungido de Dios en este caso. ¿Recuerda cómo le decía el rey David, más bien antes de ser rey, cómo le decía David a Saúl? Le decía ¿qué? El ungido de Jehová. Dice, ay de mí si toco al ungido, porque tenía la cobertura de Dios. Es como si estuviera picándole el ojo a Dios. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? Es el ungido de Dios. No puedo tocar. Entonces aquí todo el salmo que está expresando precisamente David es un salmo que se refiere a la persona del rey, al ungido de Dios. Por eso, recuerde lo que Dios le dijo en el segundo libro de Samuel que acabamos de leer, que le llamaría al descendiente de David, ¿cómo le llamaría? Hijo. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Y ahora este salmo expresa en el versículo que leímos al principio, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Y es más, dice la expresión, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra y los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasija de barro. Amén. Ahora, como usted sabe, este salmo no solo se refiere en aquel tiempo al rey y a los descendientes de David. Decimos hoy que es un salmo profético y que se refiere ¿a quién? Al que es ungido de Dios de manera especial, al Mesías, al Cristo. Es un salmo profético. Salmo 89, versículo 26 al 28. Salmo 89, versículos 26 al 28. Aquí dice este salmo lo siguiente. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Y yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Aquí ya habla también de alguien en específico. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación, y yo le daré los derechos de la primogenitura. Otro salmo que se refiere ¿a quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Hay otros pasajes como Isaías 63, vamos a revisarlos nada más así, los leemos. Isaías 63 del 16 al 17. Isaías 63 del 16 al 17. Isaías 63, 16 al 17. Mire lo que dice Isaías en su profecía. Pero tú eres nuestro Padre,
aunque Abraham no nos reconozca, ni nos reconozca Israel. Tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuelve por amor a tus siervos, por las tribus que son tu herencia. Otra vez vuelve a hacer alusión aquí el profeta a que Dios es el Padre del pueblo de manera general. Dios es nuestro Padre. Igual Isaías 64, versículo 8 y 9, hace alusión a lo mismo y dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. No te enojes demasiado, Señor, ni te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera a tu favor que todos somos tu ¿qué? Tu pueblo. Y hace referencia al pueblo. Jeremías 31, 20. Jeremías 31, 20. Dice: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Y hace alusión a Efraín, realmente a los perdidos, a los que se fueron, a los que fueron desterrados, hace alusión a que son sus hijos. Oseas 11:1, libro de Oseas, el profeta Oseas. Oseas 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé ¿a qué? ¿A quién? A mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Eso tiene que ver de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero también recuerda que apenas leímos en una de las oraciones en Mateo, que a Jesús se lo llevaron de niño huyendo. ¿Hacia dónde se lo llevaron? Hacia Egipto. Y se regresaron a Nazaret para que se cumpliera lo que dice: a mi hijo llamé de Egipto. Vea cómo se refiere a su pueblo, pero va dirigiendo la mirada ¿hacia quién? Hacia Jesucristo. Y por último, Malaquías capítulo 2, versículo 10. Malaquías 2:10. Dice Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? ¿Ok? Y aquí ya hace alusión a la paternidad de Dios, pero también al pacto. Eso quiere decir, hermanos, que para que la nación del Señor recibiera la paternidad de Dios, necesitaba estar en el pacto con Dios. Y el pacto era el pacto del Sinaí. Los que obedecían sus mandamientos y sus leyes pertenecían a Dios, y por ende Dios era su Padre y pertenecían al pacto. Tenían que estar en una relación de pacto. Pero se da cuenta, hermanos, cómo de manera general Dios dice que trataba al pueblo de Israel como si fueran sus hijos. Dice de manera muy particular que uno de los descendientes de David, él le llamaría hijo y el hijo le llamaría a él padre. Pero que si lo vemos a la luz de las profecías, todas apuntaban de manera particular ¿a quién? A uno solo, que era nuestro Señor Jesucristo. Es más, si conjugamos a todo el pueblo de Israel, hoy en día, ¿quién es el verdadero Israel? La iglesia, que está conformada por judíos y gentiles, por gente de toda tribu, lengua y nación. Pero ¿quién es la cabeza de eso? Cristo Jesús. Ahora, hay una palabra que se usa para decir padre en hebreo y tiene dos letras nada más. Ab.
Ap, nada más así, que equivaldrían a la A y a la B. Ap, ap. La Aleph y la Bet. Ya en algún otro momento se nos ha explicado qué significa Bet o Beit. La letra Beit pues le dicen el Aleph Bet, no el alfabeto, porque el alfabeto es para el griego, alfa, beta, gamma, etcétera. Pero el Aleph Bet es porque el Aleph, Bet, Gimel, Dal y las letras, 22 letras del idioma hebreo. Lo curioso es que para designar a padre ocupa las dos primeras letras, el Aleph y el Bet, o la Aleph y la Bet. Ab. El primer libro de la Biblia y el primer versículo, si usted lo busca en hebreo, en el idioma hebreo, la primera letra que aparece en el libro de Génesis, ¿qué letra es? Pues dice, no, nunca lo he leído. Bueno, yo apenas. Pero la primera letra que aparece es la Bet. Aparece la letra Bet y se conjuga con otra palabra que es Reshit o Reshet, no sé exactamente la pronunciación. Pero juntándolas, las ve con el Reshit, le llaman Bereshit. Y Bereshit es el nombre que se le da al primer libro de la Biblia. Bereshit. Vuelvo a repetir, no sé si es la correcta pronunciación, pero es Bereshit o Bereshit. Esa es la palabra. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque Aleph, la letra Aleph, significa buey. ¿Y eso qué tiene que ver? Y la palabra Bet significa casa. ¿Qué tiene que ver buey con casa? Mire, hermanos, ¿recuerda el versículo con el cual iniciamos nosotros? ¿Sí lo recuerda o no lo recuerdas? ¿Mateo qué? Es que tantos versículos que leímos que ya no se acuerda con cuál iniciamos. Le iniciamos con Mateo capítulo ¿qué? 11, versículo 27. O sea, Mateo 11, 27. Regrese allí, por favor, y ahí concluiré el día de hoy. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Dijo Jesús, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien Hijo lo quiera revelar o quiera revelarlo. ¿Ok? Mire lo que dicen los siguientes versículos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi ¿qué? Con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿De qué se compone una yunta? Del yugo y dos bueyes. La yunta se compone de un yugo y de dos bueyes. ¿Qué significa la letra Aleph? Buey. Dicen que para que se armara una yunta, tenían que ser dos bueyes que estuvieran experimentados, amansados en ese sentido, que fueran mansos, porque imagínense, la fuerza del buey, hermano, es algo tremenda. Dice que para que estuvieran y caminaran en un yugo, tenían que ser dos que sean mansos.
Pero ¿qué pasaba con los que apenas estaban entrenando para llevar el yugo? Porque no, o sea, la primera el buey no se deja no se deja poner el yugo que le ponen aquí en la parte de la nuca. No se deja. Entonces ponían un buey experimentado con un buey que empezaba apenas. Amén. Y el buey que empezaba apenas, quien lo guiaba, quien lo controlaba, quien lo hacía caminar, era el buey experimentado. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy como el buey experimentado. Y tú eres como el buey que apenas empieza. Necesitas llevar ¿qué? Mi yugo. Pero te tengo noticias, mi yugo es fácil y la carga que vamos a cargar es muy ligera. Yo donde estoy trabajando empacamos botellas, pero se ven unos paquetotes como de este tamaño, pero pesan como 4 kilos. Y un día agarro 3 y me los subo empacados ya, y una señora se me queda viendo así, y ya cuando los bajo dice, ¿a poco no pesan? Le digo, no pesan. Ay, yo pensé que estaban bien pesados, ¿no? Ya pensó que era yo Sansón, no. Yo pensé que eran pesados. A veces uno piensa que la carga que el Señor te pone va a ser que pesada, pero cuando la llevas al lado y a la par de Jesús es que es ligera. Hermanos, ya se nos está revelando el Padre. Uno cuando llega con el Señor y le dice, quiero conocerte como Padre, dice, ven hijo, ponte el yugo. Yo soy el experimentado, que te voy a guiar como guía a mi pueblo Israel en el desierto, que te voy a disciplinar como los discipliné en el desierto, pero que te trataré como un padre trata a su hijo. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. No soy un rey tirano, soy el buen padre que empieza como el líder, porque también la palabra, la letra Aleph significa buey y líder, y Bet significa ¿qué? Casa. Por eso es el líder o el buey de la casa, de la familia. En una familia, el padre, el varón, es que el buey experimentado. El que va a guiar a quiénes. A los hijos rebeldes, a los que no se quieren sujetar, a los que tienes que ponerle yugo y camina y avanza y da pasos así, porque es el líder de la casa. ¿Por qué hay pocos versículos en la Tanaj, en la ley, en los profetas y en los salmos que hablan de la paternidad de Dios? Porque en el Nuevo Testamento, usted busque en la concordancia cuántas veces hace alusión a Dios el Padre como el Padre. Inicia hablando desde Mateo capítulo 5, donde habla, dice, así hagan brillar vuestra luz delante de los hombres, para que vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y empieza Jesús a hacer alusión de la palabra que Padre, como el Padre celestial, como el Padre bueno, como mi Padre, y empieza a darles a conocer la revelación del Dios en el cual habían creído como el Padre, porque ahí se los estaba revelando. Dijo, ¿quieren conocer al Padre? Tomen mi yugo, tomen el Aleph, y vendrán a conocerme como el líder de la casa, como el buey experimentado, que los guiaré a donde ustedes tienen que llegar. Amados, vuelvo a repetir lo que dice el versículo con el cual iniciamos. Mi Padre me ha dado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Hijo quiera revelarlo. Demos gracias a Dios
porque el Hijo quiso revelarnos a nosotros el Padre. Demos gracias a Dios porque así se muestra el Padre. Cuando llegamos a Él cansados y trabajados y nos ponemos el yugo, aprendemos que quien manda es el Señor. Aprendemos que su carga no es pesada. Aprendemos porque Cristo nos reveló. El Rey de Reyes, el ungido del Señor, a quien Él llama su Hijo, ahora Él nos da a conocer al Padre Celestial. Y esto es asombroso. Por eso, amados en el Señor, en el Antiguo Testamento no se habla mucho de Dios, el Padre, como el Padre, porque tenía que revelarlo hasta que viniera el Hijo. Y de esa manera tenemos la plena revelación de quién es el Padre. Y habrá más cosas que compartiremos adelante. Amén. Vamos a orar al Señor y a darle gracias, hermanos.